¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Vámonos por partes. Lo primero que te tengo que decir esta mañana es que, bueno, pues este es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Salimos vía internet al mundo, entonces se está transmitiendo desde la Ciudad de México y concretamente se trata del Tribunal Mexicano Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien. En consecuencia, es un programa que se transmite un día después que hay sesión pública en la Sala Superior, precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tiene como objetivo la emisión, repasar, recordar, en otras palabras, entender algunos de los conceptos de algunos de los casos tratados en la sesión del día anterior. El tema, esta mañana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decreta la nulidad de la elección de alcalde para el municipio Centro en Tabasco. Y para tratar este tema nos da mucho gusto volver a recibir en este estudio y esta mañana al licenciado José Andrés Rodríguez Vela, el asesor en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, Manuel González Oropesa. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias porque nos acompañas y porque nos vas a explicar, nos vas a decir, nos vas a recordar este asunto mediante el cual asunto, y voy a decir exactamente cómo está marcado, el SUB-REC 869, diagonal 2015, que pues al final de cuentas resuelve la nulidad en el municipio Centro de Tabasco. ¿Cuál es el contexto, Andrés? ¿Cuál es la historia? Empieza con las elecciones del 7 de junio pasado. ¿Qué pasa ahí en este municipio Centro en Tabasco? Sí, Carlos, este asunto tiene su origen en las elecciones para presidente municipal y regidores del municipio de Centro Tabasco, que es el que corresponde a la ciudad de Villahermosa. En esta elección resulta vencedor el candidato del partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza para el cargo de presidente municipal y de integrantes del ayuntamiento. Inconformes con esta resolución, los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y un candidato independiente impugnan la validez de la elección ante el tribunal local a través de juicio de inconformidad. Promueven varios juicios de inconformidad, los cuales son acumulados por el Tribunal Electoral local y son resueltos en una sola sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de la elección. La razón por la que el tribunal local declaró la nulidad de la elección es por la gran cantidad de inconsistencias en que incurrió el Consejo Electoral Municipal de Centro Tabasco. Inconformes con esta sentencia, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza interponen un juicio de revisión constitucional, entre otros fueron más promoventes, pero principalmente estos dos partidos, del cual conoce que habían ganado. Sí, que habían ganado, claro. Realmente, originalmente se sentían los triunfadores. Claro. Pero el Tribunal Electoral local les dice no y les anula su triunfo. Claro. Entonces van ante la Sala Regional Jalapa de este tribunal. Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impugnan a través de juicio de revisión constitucional y la Sala Regional Jalapa revoca la nulidad decretada por el Tribunal Local y confirma la validez de la elección. O sea, dice, sí gana PRD Panal. Así es, gana PRD Panal. No, PRD Nueva Alianza. PRD Nueva Alianza, Así perdón. Es. Ajá. La razón por la que la Sala Regional Jalapa revoca es porque de un video aportado por el PRD ante esta instancia se advierte un video de la sesión de la sesión de la jornada electoral celebrada por el Consejo Electoral Municipal. Con base en este video, la Sala Regional subsana el cúmulo de irregularidades que había sido detectada originalmente por el Tribunal Electoral local. Y con base en ese video, revoca la sentencia del Tribunal local y confirma la validez de la elección. Inconformes con esta sentencia,
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y otros ciudadanos que eran candidatos, promovieron recursos de reconsideración, bueno, diversos recursos de reconsideración ante esta sala superior, los cuales fueron acumulados y resueltos en la sentencia del día de ayer por esta sala superior. Cuando tú nos dices, Andrés, que la Sala Regional Jalapa subsana las irregularidades que se vieron en ese video, qué quieres decir? ¿Las justifica? Lo que hace la sala regional, ¿qué es lo que pasa? Durante la jornada electoral y durante todos y cada uno de los actos celebrados por el Consejo Electoral Municipal se levantan actas circunstanciadas, existe documentación electoral que justifica todos y cada uno de los actos celebrados por el Consejo, que son documentales públicas y tienen valor probatorio pleno. Entonces, lo que hace la Sala Regional Jalapa es subsanar el cúmulo de irregularidades que se advertían de la documentación y de las actas levantadas por el Consejo Electoral Municipal para revocar la anulación hecha por el Tribunal Electoral Local. El primer punto de análisis en la sentencia de la Sala Superior radicó en cuanto al fondo, no en cuanto a la procedencia, en el análisis que hizo la Sala Regional. La razón por la que se entra al estudio de las irregularidades es porque el video con el que la Sala Regional Jalapa revoca la sentencia del Tribunal Local constituye una prueba técnica que por sí carece de valor probatorio pleno. Entonces, con esta prueba técnica no es posible anular el valor de una documental pública que sí tiene valor probatorio pleno. Es decir, una prueba técnica sí puede ser utilizada, pero tiene que ser adminiculada con otros elementos. Y lo que hace la Sala Regional Jalapa, en resumidas cuentas, es únicamente con base en el video subsanar el cúmulo de irregularidades advertidas por el Tribunal Local. Aquí, Andrés, la actuación, digamos, de la sala es con base en el video. ¿Quiere decir que nada más en eso se basó sin revisar documentos o sin estar con la certeza plena de lo que nos dicen los documentos o de lo que dicen los documentos, lo que prueban los documentos? Lo que hace la Sala Regional Jalapa es sí valora la documentación, pero la hace de manera muy general. No entra un estudio pormenorizado de las constancias que obran en los documentos, sino que agarra y con base en el video justifica las irregularidades, las trata de corregir, pero no hay elementos probatorios adicionales que concatenados con ese video puedan tener por subsanadas el cúmulo de irregularidades que más adelante vamos a mencionar. Eso es. Entonces, lo que hace la Sala Superior, en primer lugar, es estudiar la procedencia del recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración es un recurso que procede de manera excepcional únicamente para analizar cuestiones de constitucionalidad. No se puede abocar vía reconsideración en cuestiones de mera legalidad. Entonces, se justifica la procedencia del recurso de reconsideración con base en que la elección, el actuar del Consejo Electoral Municipal viola los principios de certeza y legalidad constitucionales en materia electoral. Y con esto se justifica la procedencia y se da entrada al recurso de reconsideración y se aborda el estudio de fondo de las cuestiones planteadas. ¿Qué es lo que plantearon los promoventes? Bueno, plantearon ya ante la sala. Ya ante la sala superior. Esta sala superior. En primer lugar, cuestionan el valor que la sala regional da al video y hacen constar el cúmulo de irregularidades en los que incurrió el Consejo Electoral Municipal. Se concluye lo que mencionaba hace unos momentos, que el video no es suficiente por sí solo para
para destruir la eficacia de una documental pública que tiene valor probatorio pleno. Y se aborda el estudio pormenorizado de todas y cada una de las irregularidades que se fueron encontrando del análisis de la documentación existente. Eso es muy importante, el análisis de la documentación. Entonces, en el asunto se analizan por etapas cuáles son las irregularidades que se encontraron. En primer lugar, el día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral, lo primero que tiene que hacer el Consejo Electoral Municipal cuando inicia la sesión permanente de jornada electoral es establecer el número de casillas instaladas. Esto es muy importante porque va a servir de parámetro para determinar pues cuántos votos tienen que computarse. Claro. Si no tenemos número de casillas, pues no sabemos cuánta gente votó y cuál es el porcentaje de personas que acudieron a las urnas a emitir su voto en comparación con el número total de votantes registrados. Entonces, no hay un punto de partida, en primer lugar, para realizar el análisis de la votación, correcto. El conteo. Entonces, se toma como punto de partida el encarte. El encarte que es el número total de casillas que deben ser instaladas. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones se programa la instalación de X número de casillas y por diversas razones no se instalan todas. Pero bueno, se toma el encarte a falta de otro dato para hacer el análisis, para partir de una base, claro. Uh-huh. Sin embargo, durante el desarrollo de la jornada electoral se van dando un cúmulo de irregularidades numéricas que generan una falta de certeza en cuanto a la elección en general. Después de que escuchemos estos promocionales, Andrés, ¿nos puedes hablar más a fondo de estas irregularidades? Por favor, incluso nada más para cerrar este bloque, a ver si estoy en lo correcto, para hacer un brevísimo resumen o tratar de hacerlo. En primer lugar, se da como vencedor de la elección del 7 de junio pasado en el municipio, es el municipio de Centro Tabasco, que incluye a Villahermosa. Sí, de hecho es Villahermosa, nada más que Villahermosa ya se encuentra integrada por áreas conurbadas que ya no entran dentro del municipio propiamente de Centro. Pero Centro incluye Villahermosa. Centro incluye Villahermosa. Entonces, de acuerdo a la elección, se da por ganadores a gente del PRD y de Nueva Alianza. Muy bien, pero impugnan inmediatamente el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI, el PAN, el Verde, algún candidato independiente. Impugnan, ¿por qué? Porque argumentan diversas, por no decir muchas irregularidades. Así es. Entonces, el Tribunal Electoral local dice efectivamente, hay irregularidades y anula. Así es. Obviamente, quienes habían ganado, se sentían ganadores, o sea, los del PRD y Nueva Alianza, asisten a la Sala Regional Jalapa de este tribunal. Es correcto. Es correcto. Entonces, la Sala Regional Jalapa dice, no, sí, efectivamente, con base en un video, verificamos o constatamos el triunfo de los candidatos del PRD y Nueva Alianza. Así es. Entonces, otra vez, el PRI, PAN, Verde, en fin, no conformes con esto, llegan a esta sala superior. Es y correcto, ahí con más argumentos que nos vas a platicar Así después de este paréntesis. Este es tu programa En Consecuencia. Escuchamos estos promocionales y regresamos contigo esta mañana aquí en Plataforma Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios,
se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en tu programa En Consecuencia, a través de plataforma electoral, el sistema de televisión vía internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Mexicano. Transmitimos desde la gran capital de la República Mexicana, desde precisamente la sede del Tribunal Electoral Federal. Y esta mañana, con el tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decreta la nulidad de la elección de alcalde para el municipio Centro, así se llama el municipio Centro de Tabasco, que incluye a la capital, a Villahermosa, la capital de aquel hermoso estado. Y esta mañana la presencia aquí en el estudio del licenciado José Andrés Rodríguez Vela, asesor en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa, ponente de este asunto, repito, marcado como SUP Rec-869/2015, por si nuestras amigas, nuestros amigos de la prensa desean ingresar a nuestra página de internet y localizar precisamente el número de asunto y por lo tanto la sentencia. Entonces, Andrés, nos platicabas de que o se hizo, mejor dicho, un resumen de lo sucedido, del hilo conductor de este asunto, y para este bloque nos vas a platicar acerca de las irregularidades que la Sala Superior encontró para llegar a la conclusión de la nulidad de la votación allá en Centro Tabasco. Claro que sí, Carlos. Mira, conforme a lo que ya habíamos mencionado, conforme al encarte se debieron de haber instalado 792 casillas. No tenemos dato de cuántas casillas se instalaron efectivamente, pero hay diversa documentación de la que, a falta de este dato, podría inferirse cuántas casillas fueron instaladas. Del análisis de los recibos de entrega-recepción, que son los recibos que los funcionarios de casilla entregan al instituto cuando entregan la paquetería electoral, encontramos que únicamente hay 242 paquetes recibidos, conforme al acta circunstanciada de la jornada electoral, que es la documental pública de la que hablábamos. Únicamente 242 de 792. De 792. Entonces es una cantidad muy reducida. Además, que sí. Un segundo elemento son las actas de escrutinio y cómputo, que son las actas que se acompañan al paquete electoral, en la que se hace constar cuál fue el resultado de la votación por partido, cuántos votos obtuvo cada uno de los partidos y cuál es el resultado. De estas actas de escrutinio y cómputo, de los paquetes que se recibieron, únicamente 475 paquetes traían actas de escrutinio y cómputo. Es decir, esto contrastado con las 792 que deberían instalarse, pues arroja una cantidad sumamente reducida de actas de escrutinio y cómputo. Cabe resaltar que de estas 475, 4 estaban duplicadas. Entonces, la razón de que estén duplicadas no se explica. Si es un acta circunstanciada por paquete electoral, es decir, por casilla. Debe existir una por una paquete por y por casilla. Ajá. Y venía repetida, digamos, la de 4 casillas. 4 duplicadas. Uh-huh. Esta información es conforme al acta, porque cuando se analiza el video se advierte otra información que tampoco es coincidente. Ante la falta de actas de escrutinio y cómputo remitidas por los funcionarios electorales de casilla, el Consejo Municipal levanta actas de escrutinio y cómputo que el propio Consejo elabora. De estas, únicamente se tienen 172. Entonces, si sumamos las 172 casillas de actas de escrutinio levantadas por el Consejo Municipal a las 475 recibidas, tenemos un total de 647 actas de escrutinio, que contrastado con los 792 del encarte, tenemos que habría
145 actas de escrutinio faltantes. En cuanto a las constancias individuales de recuento, lo que acabo de mencionar es el día de la jornada electoral. Después se celebra, la jornada electoral fue el domingo 7 de junio, el miércoles siguiente se realiza la sesión de cómputo por parte del Consejo Municipal, que es donde van a empezar a contabilizar todas las votos y a recontar las casillas respecto de los cuales proceda a hacer un segundo recuento. En las constancias individuales de recuento se recuentan 318 casillas. Sin embargo, la normativa electoral establece supuestos específicos en los cuales procede un segundo cómputo de las casillas. Es decir, se abren los paquetes electorales y se procede al conteo uno por uno. Al conteo uno por uno. Están restringidas las causas por las que se procede. En principio no debe de recontarse. Ya para eso los funcionarios de casilla hicieron el cómputo. Sin embargo, puede haber supuestos en los que hubo incidencias hechas valer por los partidos que generan que se pueda volver a recomputar la casilla, o cuando es muy reducida la diferencia, o cuando la diferencia, cuando es muy reducida la diferencia entre primero y segundo lugar. Se prevén diversos supuestos. Pero que están establecidos en la ley. Que están establecidos en ley. Ajá. La autoridad, al hacer el recómputo, tiene que fundar y motivar la causa por la que procede a hacer el segundo cómputo. O sea, ¿por qué voy a abrir este paquete? Debe justificarlo la ley. No solamente porque se me ocurrió. Bueno, no se justifica en ningún momento la razón del recómputo. Entonces, se hacen 318 casillas, la razón se desconoce. Esto constituye un 40.15% del total de las casillas que se hace un segundo cómputo sin señalar ningún tipo de razón. Cabe señalar que en las constancias individuales de recuento también aparece una casilla duplicada, es decir, se cuenta 2 veces una misma casilla. Actas de jornada electoral es otro dato del que se puede arrojar cuántas casillas se recibieron. Son las actas que contienen las incidencias que se van presentando durante el día de la jornada electoral. Únicamente tenemos 378 actas de las 792 del encarte. En cuanto a paquetes de boletas recibidas en Consejo Municipal, tenemos 242, que es la cantidad que ya señalaba. Debieron recibirse 792, con un faltante de 550 paquetes. Recibos de paquetes electorales ante el Consejo Municipal se tienen 673 de 792, lo que pone en evidencia que ningún elemento consiste, o sea, deberían de ser consistentes. No hay nada consistente, efectivamente. La cantidad de recibos que hay, con la cantidad de actas de escrutinio, con la cantidad de... Todo debe coincidir. Todo debe coincidir o ser aproximado. A lo mejor falta un acta, a lo mejor falta un recibo de entrega-recepción, pero no tan evidente. Pero no tan evidente. Ahora, Andrés, el video en el que se basó la Sala Regional Jalapa, ¿de qué es? ¿Video de una junta? Es el video de la jornada electoral. ¿De ahorita, la jornada? A lo que hice alusión principalmente fue al acta circunstanciada levantada por el Consejo Municipal de la jornada electoral. Pero hay una videograbación de esa jornada, de esa sesión del Consejo Municipal. De esa sesión. De esa sesión específica. No la jornada, porque puede pensarse que, pues, ¿cómo tomaron un video de todas las casillas? No, claro, es la sesión. El día de la jornada electoral, el Consejo Municipal está en sesión permanente. Y de ahí tomaron un video. Y de ahí toman un video. La sesión permanente inicia con, después de la verificación de quórum, de... la aprobación del orden del día, se inicia señalando cuál es el número de casillas instaladas, cuáles son las incidencias que van aconteciendo durante toda la jornada electoral. Después se hace constar la recepción de los paquetes electorales y ya recibidos le llaman el cantado de los paquetes electorales. O sea, resultados. El cantado se va señalando, como debiera ser, se señala qué casillas está recibiendo y cuál es el resultado.
Eso es. ¿Cuántos votos para cada partido? Ahora, Andrés, esto, basarse en un video y no basarse en los documentos. Aquí la Sala Superior hizo este estudio de los números, ¿no? Hizo ese estudio de los números, revisó a conciencia el acta circunstanciada, cada uno de los recibos de entrega-recepción que obraban en los expedientes, cada una de las actas de jornada electoral, y todos los demás elementos, actas de escrutinio y cómputo, el número de paquetes recibidos, se fueron contabilizando uno por uno. En la ponencia del magistrado Manuel González. ¿Todos ustedes? Casi toda la ponencia. Sí, toda la ponencia trabajó. prácticamente estuvo involucrada por la cantidad de material que había. Claro. No era... Y la premura con la que se tiene que resolver, no era posible que una sola persona se abocara a todo esto. Pero este estudio, evidentemente, aquí sí que evidentemente basifica la resolución de ayer de la Sala Superior de la Magistratura y los Magistrados de hacer nula entonces la votación del 7 de junio, ¿no? Así es. En Centro Tabasco. También del video se levantó una certificación que duró 3 días en elaborarse por lo largo del video, y se tiene que ir detallando cada una de las acontecimientos. Y bueno, aparte era un video que no se advierte que se ha tomado por profesionales. Dicen en los que saben de la técnica de tomar los videos y todo, que se deja la cámara abierta. Entonces en algunas partes es inaudible, se escucha hasta el sonido del papel y no deja escuchar bien. Sí, mal y sin aportar. ¿Qué es en concreto entonces, Andrés, lo que resuelve la ponencia a la cual tú perteneces acerca de este asunto? Bueno, lo que resuelve es que esta gran cantidad de inconsistencias en cuanto a no saber cuántas casillas se instalaron, no saber cuántas se recibieron, ser discordante toda la información en cuanto a la documentación recibida por el Consejo Municipal, en cuanto a las casillas que computó, genera una incertidumbre muy grande para poder determinar la validez de la elección. Es una violación directa al principio de certeza jurídica en materia electoral que no permite validar una elección, pues no se sabe cuál es el resultado del voto verdadero. Ciudadano, el resultado verdadero. No tenemos datos reales que permitan analizar la voluntad popular. La voluntad nada menos eso. Así es. Nada menos que la voluntad popular, la voluntad de toda la ciudadanía allá en Centro Tabasco. ¿Y ahora qué procede, Andrés? Bueno, ahora lo que está determinando la sala es anular, en primer lugar, revocar la sentencia de la sala regional, declarar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Centro Tabasco, y así como también la nulidad de las constancias de validez y mayoría otorgadas a tanto al presidente municipal como a los demás funcionarios electos por el principio de representación proporcional y de mayoría relativa. Convocar, se requiere al instituto local para que convoque a elecciones extraordinarias. Se requiere al instituto para que nombre un consejo municipal para que se encargue del gobierno del municipio en tanto se celebran esas elecciones, y también se da vista al Congreso de la Unión y para que determine lo que proceda respecto a la actuación del Consejo Municipal. Eso es. Bueno, pues esa es la resolución en conclusión de la Sala Superior el día de ayer con respecto a este tema, con respecto a este asunto. Muy interesante, Andrés, muy interesante, y sobre todo se hizo énfasis en que no es fácil el anular una elección. No lo es por todo lo que implica, pero también está de por medio el respeto a la voluntad de cada uno de los votantes. Claro, Carlos, es muy lamentable la nulidad de una elección, y sobre todo que ésta sea generada
por la propia autoridad encargada de velar Porque se hagan bien las porque cosas. se hagan bien las cosas. Y no se hicieron. Así es, generalmente tenemos nulidades por que hubo influencia de funcionarios o por cuestiones diversas de los actores políticos, pero en este supuesto la causa generadora de la elección es la propia autoridad encargada de organizar. De organizar, de revisar. Y de computar los y votos. de computar los y votos. eso es verdaderamente lamentable y pues... ¿No hay fecha para extraordinaria? No hay fecha. Eso ya lo tendrá que determinar la autoridad competente, el Congreso. ¿Es el Congreso local? Es el Congreso local. El que se encuentra encargado de la organización de la elección es el Instituto Electoral Local. Ajá. El Congreso lo que tiene que hacer es nombrar a una comisión para que se encargue del Ayuntamiento de Centro. Eso es. Andrés, muchísimas gracias por tu explicación. No, al contrario, Carlos, te agradezco mucho la invitación y bueno, Estamos a la orden, te agradecemos a ti esa cantidad de números, esa cantidad de datos, esa cantidad de datos sí que justifican plenamente la resolución, la sentencia del día de ayer por parte de la magistrada y los magistrados. Muchas gracias nuevamente, Andrés. Gracias a ti, Carlos. Es el un gusto licenciado- estar contigo. Gracias. Es el licenciado José Andrés Rodríguez Vela, asesor en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa, ponente en este asunto. El tema: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decreta la nulidad de la elección de alcalde para el municipio de Centro en Tabasco. Gracias por tu permanencia, gracias a nuestros ingenieros, principalmente a Rodrigo. Y bueno, pues estaremos contigo en el siguiente programa, en consecuencia, después del día que haya sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, buenos días.